El tema de hoy es circulación fetal. Este es un tema muy sencillo. Yo sé que la imagen no es la mejor, pero si me sigues lo vas a poder entender. Primero vamos a tachar los pulmones. Los pulmones en el feto no son funcionales, no sirven. Entonces olvidémonos de los pulmones por ahora. ¿De dónde proviene el oxígeno entonces? Proviene de la placenta y el cordón umbilical. Es decir, la madre le pasa los nutrientes y el oxígeno al feto a través de la placenta y el cordón umbilical. El cordón umbilical está formado por una vena y dos arterias. Al principio eran dos venas, pero la vena derecha se oblitera y solo te quedas con una vena. Esa vena es la encargada de llevar el oxígeno y los nutrientes de la madre al feto. En cambio, las dos arterias umbilicales llevan la sangre desoxigenada del feto a la madre. La vena umbilical, repito, la vena umbilical lleva la sangre oxigenada de la madre al feto y las dos arterias umbilicales llevan la sangre desoxigenada del feto a la madre. Vamos a hacer el recorrido para que veas bien los pasos. Pero primero me olvidaba que la vena con la sangre oxigenada, ¿cuánto es el porcentaje de oxígeno que tiene? Es 80%. Si lo quieres en milímetros de mercurio es 30 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Mira el dibujo. Entonces estamos en la vena, ¿no? Vamos a llegar ¿a dónde? Al hígado. Ese es el primer punto. En el hígado parte de la sangre se va a ir a los sinusoides hepáticos, pero la mayor cantidad de sangre va a traspasar el hígado por medio de algo que se llama ductus venoso. Del ductus venoso llega a la vena cava inferior. Entonces, vena umbilical llega al hígado, parte de esa sangre se va a los sinusoides hepáticos, pero la mayor cantidad de sangre pasa a través del ductus venoso y va a la vena cava inferior. Una vez que llega a la vena cava inferior, se une con la sangre de la vena cava inferior y va a ir a la aurícula derecha. ¿Ok? Que quede claro esto aquí. El primer paso es el ductus venoso en el hígado. Se une a la vena cava inferior y va a la aurícula derecha. Lo que voy a dibujar ahora, este círculo, es la aurícula derecha. Más abajo tenemos el ventrículo derecho, arriba la aurícula izquierda y abajo el ventrículo izquierdo. Esto es el corazón. Estamos en la aurícula derecha. Normalmente de la aurícula derecha la sangre en el adulto pasa al ventrículo derecho, pero en la circulación fetal va a pasar a la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque existe un huequito entre las dos. Imagínate que la aurícula derecha es un cuarto y la aurícula izquierda es otro cuarto. Y entre esos dos cuartos hay una puerta que las une. Aquí no lo puedes ver porque está la arteria pulmonar, pero hay un huequito ahí. Y la sangre pasa de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Una vez en la aurícula izquierda, la sangre va al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Acuérdate del foramen oval, porque ese foramen oval se cierra una vez que nace. Una vez que estás en el ventrículo izquierdo, esa sangre va a ir a la aorta. Y de la aorta va a ir a oxigenar tanto la cabeza como el cuerpo. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Una vez que ya oxigenaste la cabeza y el resto del cuerpo a través de la aorta, esa sangre va a regresar desoxigenada. ¿Sí? Esa sangre desoxigenada va a tener otro recorrido y va a ir a la aurícula derecha también, a través de la vena cava superior.
Entonces mira las flechitas arriba. Regresa esa sangre desoxigenada, vena cava superior, llega a la aurícula derecha, ¿sí? Ya voy a hacer la rayita, ¿sí? Una vez que llega a la aurícula derecha, ya no va a pasar por el foramen oval. Ahora sí va a ir al ventrículo derecho, ¿sí? La sangre desoxigenada que regresa va a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, esa sangre va a salir por la arteria pulmonar. Pero si los pulmones no están funcionando, tenemos algo que se llama el ductus arterioso. Ya le voy a hacer un círculo ahorita. Mira, eso es el ductus arterioso. Y ese ductus arterioso sirve para que esa sangre se vaya a la aorta descendente. ¿Sí? Como los pulmones no sirven, existe ese ductus arterioso que también se cierra una vez que nace el niño. ¿Sí? Por el oxígeno. Cuando aumenta el oxígeno se cierra el ductus arterioso. Ahora, voy a repetir. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ductus arterioso, aorta descendente. Y mira, de la aorta descendente va una arteria que se llama ilíaca derecha e izquierda. Ilíaca derecha e izquierda. Esto no es tan importante, pero igual lo tienes que saber. La ilíaca derecha e izquierda tienen una interna y otra externa. Es decir, se divide en ilíaca interna y externa. La ilíaca interna es la que va a dar las arterias pulmonares. Las arterias, umbilicales. ¿Sí? Mira el dibujo. Entonces, la ilíaca interna, las dos ilíacas internas son las dos que van a dar las arterias umbilicales para que vayan a la placenta a dar esa sangre desoxigenada para que se vuelva a oxigenar y se regrese por la vena umbilical. Entonces repitamos rápidamente. Mira, vena umbilical, sangre oxigenada 80%. Ductus venoso en el hígado. Vena cava inferior. Va a la aurícula derecha, foramen oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, aorta. De la aorta da la sangre oxigenada, regresa desoxigenada a través de la vena cava superior a la aurícula derecha, de la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ductus arterioso, aorta descendente, ilíacas y arterias umbilicales. ¿Ok? Hay otros mecanismos que se producen postnatal, después del nacimiento. ¿Sí? Pero eso lo voy a hacer en otro video. Gracias.